Activo. Vale. Háblame. Activo. Bueno, lo primero lo que voy a hablar es del proceso que estuve durante estos 2 meses y medio, lo que estuve bajando. Activo que en los 2 meses y medio que estuve bajando. Y lo más importante siempre son qué es lo que estás comiendo. O sea, lo más importante para bajar de grasa o para aumentar masa muscular siempre es lo que estás comiendo. ¿Por qué? Porque da lo mismo el hecho de muchas veces dicen que no, yo estoy comiendo bien, yo estoy comiendo saludable. Pero es que da lo mismo si comes bien, comes saludable. Lo importante es que comas enfocado al objetivo. Porque muchas veces te van a decir, es que yo como bien, es que yo como saludable, y al final, ¿qué es comer saludable? Porque una de las cosas que yo más cometía es que cuando quería comenzar a rebajar, lo primero que hacía era quería comer saludable, digamos, quería empezar a eliminar todo, quería empezar a eliminar la comida y nunca lograba cambiar. ¿Por qué? Porque siempre lo primero que hacía era empezar a eliminar todo. O sea, me restringía al máximo, restricción de alimentos, y eso no te da ningún resultado. O sea, restringir todos los alimentos, querer eliminar todo, no te da ningún resultado. ¿Qué es lo que a mí más me pasaba antes? Yo era bastante gordo. Yo era gordo y la mayor parte de mi vida había sido gordo. Pero nunca me había sentido conforme con mis resultados. Nunca me había gustado cómo veía. Sin embargo, ¿qué es lo que me pasaba? Que cada vez que quería empezar a rebajar, cada vez que quería comenzar a eso, nunca lo lograba. ¿Por qué? Porque siempre empezaba a restringirme todo, siempre empezaba a eliminar toda la comida, y eso no te lleva a ningún lado. ¿Y qué es lo que hacía? Literalmente comer mínimo, o sea, lo más bajo posible de cantidad de comida, de repente en los postres, en las meriendas, que es lo que hacía, literalmente una naranja, me acuerdo mucho de eso, porque eso es literalmente lo que hacía, me empezaba a comer una naranja para las meriendas, y después al final del día, ¿qué es lo que pasaba? Que vivía como pasando hambre, con ansiedad, y cuando llegaba después, estaba toda la semana así restringiéndome al máximo la comida. Cuando llegaba al final de la semana, el domingo, ¿qué es lo que hacía? Empezaba a comer de todo, todo lo que no comí en la semana, porque supuestamente eso es lo que creía que había que hacer, que había que restringirte toda la comida durante una semana, y después al final el último día, comes de todo. ¿Qué es lo que pasa? Malos problemas, mala relación con la comida, ansiedad, y eso es lo que te hace que después nunca puedas llevar un proceso de verdad, o sea, nunca puedas perder grasa. Y eso a mí lo que me pasaba. Entonces, lo peor es que primero me sentía mal ese día, que comía de todo. ¿Por qué? Porque comer tanto así también te hace sentir mal. Uno se siente mal, se arrepiente, se siente avergonzado de eso. Después al otro día, cuando me pesaba, ¿qué es lo que pasaba? Veía el peso y, resultado, había perdido todo el progreso que supone que tenía que avanzar. Porque solamente por el hecho de haberme restringido toda la semana con la comida. Me restringía toda la semana con la comida, y después al final igualmente me volvía mierda comiendo, y al otro día cuando me pesaba estaba exactamente el mismo peso. Entonces no tenía ningún sentido, eso no tiene ningún sentido, y por eso es que nunca lograba rebajar. Siempre vivía con ansiedad de que de repente me daban esos atracones de comida, que quería comer de todo, y al final nunca tenía resultado. Entonces, ¿cuándo fue que verdaderamente logré empezar a rebajar? ¿Cuándo fue que verdaderamente logré empezar a tener resultados? Empezar a cambiar en físico. Fue cuando entendí que podía comer de todo, podía literalmente comer lo que se me pegue la gana, pero lo más importante siempre era la cantidad, y además tener una buena alimentación, en el sentido de comer lo que necesitaba, pero además incluir las cosas que me gustan. Porque de repente, si yo me quiero comer un chocolate, lo puedo hacer. Mucha creencia es como el tema de, no es que como eres fitness no comes esto, no es que como eres fitness no puedes comer eso. Y eso es mentira. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver el ser fitness con comerte un chocolate o lo que sea. Porque incluso si quieres en verdad rebajar y que sea un proceso duradero, eso es algo que puedes incluir perfectamente. Lo importante no es restringir de todo al máximo, que al final después vas a volverte mierda comiendo todo. No, lo importante es que sepas verdaderamente cómo ajustar toda la comida. Que puedas comer de repente un día lo que tienes que comer, y agregar un poco, digamos, salir a comer. Igual puede ser lo mismo que haber comido en la casa. Entonces, no por salir a comer directamente ya la estás cagando, ¿no? Al final, eso es lo que es un estilo de vida, ¿no? Esto es lo que es un estilo soportable. Eso es lo que te va a hacer que tengas verdaderamente resultados. Que puedas incluir las comidas que te gustan, y sobre todo que esté enfocada a rebajar. Pero eso es lo importante, porque si estás comiendo saludable, estás comiendo bien, tampoco sirve. Tienes que comer enfocado a rebajar, tienes que comer enfocado a crecer masa muscular. Ahí depende de cuál sea tu objetivo. Pero comer saludable no sirve, comer bien no sirve. Exacto, comer con inteligencia y conciencia, efectivamente. Porque cuando comes con inteligencia, puedes efectivamente comer
cosas que te gustan, pero además lo más importante siempre es cumplir. Por eso lo más importante siempre va a ser conocer la energía, digamos. Todo se basa todo es en base a la energía que comes y la energía que gastas. La energía que comes y la energía que gastas. Si tú comes menos energía de la que gastas, entonces 100% seguro que vas a rebajar. ¿Por qué? Porque el cuerpo agarra la energía que necesita y además esta energía que está faltando, ¿de dónde la vas a sacar? Del mismo cuerpo. Entonces así es como se produce perder grasa, cuando comes menos energía de la que necesitas. Eso también es lo que se llama las calorías, que al final es simplemente la forma de medir la energía de los alimentos, pero está aquí, el principio es básico. Comes menos energía de la que necesitas. Entonces, independientemente de lo que comas Oreo, comas frutas, comas avena, comas pan, comas carne, comas pescado, comas lo que sea. Si tú comes menos de lo que necesita el cuerpo, vas a rebajar. ¿Dónde está el problema? Que las personas creen que comen saludable, pero al final da lo mismo. ¿Por qué? Porque están comiendo exactamente lo mismo que gasta el cuerpo. Y cuando estás en este punto, no hay ninguna pérdida de grasa. ¿Por qué? Porque simplemente la energía que agarras la usas y la usa para el día. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué es que engordas? Aunque comas saludable o lo que sea, ¿por qué es que engordas? Porque comes más energía de la que necesitas. Entonces, cuando comes más energía de la que necesitas, ¿qué es lo que va a pasar? Que el cuerpo agarra la energía que necesita y esta que está sobrando la va a acumular, porque el cuerpo es inteligente y lo va a guardar como una energía de reserva, que efectivamente es la grasa, y eso es lo que te hace engordar. Entonces, engordar o rebajar no tiene nada que ver con comer saludable o comer mal, tiene que ver con comer efectivamente con inteligencia y comer enfocado a ese resultado. Entonces, lo primero por lo que uno tiene que comenzar es saber cuánta es la energía que gasta, porque si no sabes cuánto es la energía que gasta el cuerpo, tampoco, y no sabes cuánto es la energía que estás comiendo, entonces nunca vas a poder medir lo que está acá, nunca vas a poder hacer la medición correcta de esto, porque la única forma de que rebajes es que comas menos energía de la que necesitas. Esto es lo que se llama las calorías al final, que simplemente es una forma de medir la energía de los alimentos y que gasta el cuerpo. Pero conociendo este principio básico, la verdad que tienes cualquier resultado. O sea, si tú entiendes bien el tema de que independientemente de lo que comas, si comes menos energía vas a rebajar, ya efectivamente tienes la primera parte resuelta. Y esto es lo que te va a permitir que independientemente de lo que comas, puedes rebajar o puedes aumentar masa muscular. Una de las anécdotas que a mí me pasó cuando empecé a descubrir todo esto lo primero fue cuando descubrí que comerme una Oreo no me iba a hacer engordar, que por comerme una Oreo no iba a engordar. Y esto es algo que yo cometía, digamos, un error que yo cometía, y era que yo pensaba que por comerme un chocolate, una Oreo o algo, cualquier cosa esta, ya había perdido todo el proceso, la había cagado, ya iba a engordar simplemente por comerme una sola galleta. Pero al final no es cierto eso, y hacer eso, que es lo que me pasaba cuando hacía eso, que después literalmente me volvía mierda comida, porque ya decía, bueno, si ya rompí la dieta con un chocolate, entonces ya lo mismo, voy a comer todo porque ya perdí todo el proceso. Y es mentira, no tiene nada que ver. Esta es la falsa creencia que yo tenía, y por eso es que nunca soportaba los procesos, por eso es que nunca lograba rebajar, porque no tiene nada que ver con que te comas una Oreo o que te comas un chocolate. Eso es indiferente. Lo que tiene que ver es con la cantidad de comida que hagas al día. Incluso hacer eso que hacía yo, por comer algo que estuviera fuera de la dieta, ya me volvía mierda comiendo. ¿Qué es lo que pasaba? Eso es exactamente lo mismo que bajarte del carro, que se te despechara un caucho, una rueda del auto, y como te enojaste tanto, entonces tú mismo despichaste las otras tres. O sea, no tiene sentido. ¿Qué es lo que está pasando? Tú mismo estás dañando el proceso. Y por eso es súper importante entender cómo comer, por eso es importante saber qué es lo que tienes que hacer para comer y cómo funciona la pérdida de grasa, la alimentación y todo eso. La energía, todo es energía al final. Porque cuando conoces esto, entonces lo puedes adaptar a tu vida. Y así es como puedes de repente salir a comer, puedes salir con tu familia, puedes comer algo que te gusta, incluso puedes comer en la calle. No es necesariamente salirse de la dieta, no es necesariamente salirse del plan, porque los alimentos simplemente son energía. La acumulación de esa energía es la que importa. Al final del día, si tú comiste menos energía de todo lo que comiste en el día, si comiste menos energía de la que necesita tu cuerpo, entonces vas a rebajar. Si comiste más energía de la que necesita tu cuerpo, entonces vas a aumentar. Ese es el principio base que necesitas saber para poder rebajar, para poder tener cualquier resultado físico que quieras. Si tú cumples con esto, ya todo lo demás da exactamente lo mismo. Pero aquí viene el segundo punto, que es súper importante, que es el tema del entrenamiento. Tú tienes que saber cómo entrenar, tienes que saber que es importantísimo entrenar, porque si no entrenas, ¿qué es lo que pasa? Que la energía que gastas es mínima. La energía que vas a gastar acá
es mínima, y entonces cualquier cosa que comas prácticamente en el día ya alcanzaste tus niveles de energías que necesitabas para rebajar. Entonces, por eso es súper importante, incluso también para fortalecer, para mantenerse activo, porque eso es lo que te da energía, el entrenamiento, pero también es súper importante que el entrenamiento para elevar tu nivel de energía, porque si elevas más tu nivel de energía, entonces te permite comer más y se hace mucho más fácil, que eso es clave, que sea fácil, digamos, el proceso tiene que hacerse fácil. Entonces, entrenar es un punto clave que no te puede faltar. Sí o sí, tienes que entrenar con inteligencia, digamos, con planificación, que sea una buena estrategia para un buen entrenamiento, porque si haces cualquier cosa a lo loco, entonces tampoco va a servir. Tiene que ser con exigencia, tiene que ser con intensidad. Algo que me pasaba a mí también antes en el pasado era que no entrenaba con intensidad, no entrenaba con exigencia. Entonces, ¿qué es lo que me pasaba al final? Que no veía muchos resultados y además sentía como si no estuviera entrenando. Entonces, eso es clave, que estés entrenando con intensidad, con exigencia, para que puedas fortalecer los músculos y además para que puedas quemar más calorías, generar más pérdida de grasa, y eso te va a ayudar. Y al final siempre cuando estoy rebajando, ¿qué es lo que hago? Siempre le meto un poco de cardio, unos 20 minutos idealmente es lo que hago yo, ahí algo con intensidad, para que puedas perder más calorías. Entonces al final eso te va a ayudar. ¿Por qué? Porque viene a elevar más tu nivel de energía, entonces te permite más facilidad para comer. Entonces al final todo parte primero por saber cuánto es la energía que gastas y cuánto es la energía que estás comiendo, porque si no nunca vas a poder saberlo con precisión y no vas a tener un resultado tan exacto, o capaz no vas a tener resultado. Entonces por eso es súper importante primero saber la energía que estás gastando y la energía que estás consumiendo. Lo segundo importante que tienes que hacer es entrenar. ¿Por qué? Porque si no hay entrenamiento, entonces primero no vas a perder grasa directamente, sino que también puedes perder músculo. Entonces por eso es tan importante que entrenes sí o sí, para que lo que estés perdiendo sea... ¿Qué opinas de los suplementos? Y hay otro punto, voy a terminar como este punto del entrenamiento y ahí paso con el de los suplementos, que no son indispensables, pero te explico por qué. Pero lo primero, bueno, cerrando con el tema de entrenamiento, es súper importante el entrenamiento para fortalecer, sentirte mejor, sentirte más activo y con más energía, y además eso te da más salud, digamos, el entrenar te hace sentir más activo, te da más energía, te hace sentir más saludable y te hace fortalecer los músculos, que es uno de los puntos más importantes, es tener un buen crecimiento, una buena fortaleza muscular para poder hacer en el día a día, para poder desempeñarte en el día a día y poder, o sea, hacer las actividades normales, digamos, sin ningún inconveniente, sin dolores, sin molestias. Y además para aumentar ese gasto calórico que te va a ayudar a perder grasa. Con respecto a la suplementación, no directamente, en verdad no es tan necesario, no es indispensable. Tú puedes rebajar como quieras, o sea, puedes rebajar comiendo lo que quieras sin ni siquiera la suplementación. Ahora, algo sí que es importante, vas a escuchar mucho de la proteína. La proteína es algo que es súper importante para que el cuerpo se mantenga, digamos, para que se mantengan los músculos. La proteína en los músculos es como unos ladrillos, son como los bloques de una casa. Si no tienes la proteína, no puedes hacer la construcción de la casa. Lo mismo pasa para el músculo. Si no tienes la proteína natural del día, entonces tampoco vas a poder construir esa casa, no vas a poder fortalecer y no vas a mejorar tu masa muscular. Ahora, la proteína no es solamente la proteína en polvo, no es simplemente el suplemento de proteína en polvo. ¿Por qué? Pues la proteína está en todos los alimentos. La proteína está en la carne, está en el pollo, la proteína está en el pescado, la proteína está en huevos, la proteína está en los lácteos. Entonces, lo ideal siempre es que consumas la mayor cantidad posible de proteína de origen de comida, digamos, de origen no de suplementos, sino de origen de la comida, huevos, pescado, carne, pollo, todo eso, siempre cubrir como bastante alto ahí. Y además, si quieres, puedes incluir la proteína en polvo, que también va a ser muy útil, porque, bueno, la proteína en polvo al final es como si te comieras otros 100 gramos de pollo, solo que te lo estás tomando, solo que es de una forma más fácil de cocinar, digamos, una forma más fácil de preparar. Pero al final es exactamente lo mismo que haberse comido otros 100 gramos cocidos de pollo, o 100 gramos de carne. ¿Por qué? Porque es lo mismo, o sea, no hay mucha diferencia entre uno y otro. Si puedes comer una buena cantidad de proteína de origen de comida, porque al final en la comida hay más nutrientes, al final esos nutrientes te van a servir mejor que comer simplemente de una forma más sintética, que puede ser la proteína en polvo. Ahora, la proteína en polvo no es mala, es simplemente otra alimentación más, es otra comida. Incluso yo ni siquiera lo considero un suplemento directamente, porque viene a ser como otro alimento más, es como un alimento más. Todos los otros suplementos, eso sí, no son directamente ya, o sea, como un solo alimento, pero de los que más te puedo recomendar son la creatina. La creatina te puede servir sobre todo si estás entrenando con intensidad, si estás entrenando constante.
la creatina te va a servir para desarrollar un poco más esa resistencia, para mejorar esa fuerza, porque vas a tener una mejor recuperación después de los entrenamientos. Entonces, si estás mejor recuperado, después vas a poder entrenar con más intensidad, y si puedes entrenar con más intensidad, puedes finalmente tener mejor crecimiento muscular, desarrollar más fuerza, fortalecer tu musculatura. Entonces la creatina es súper importante si quieres, si lo puedes como adicionar. Pero al final, si lo vemos como si fuera una pirámide, digamos, aquí parte como la alimentación, aquí parte como el tema de la proteína de origen de la comida, y después de todo, los suplementos serían como la punta del iceberg. Es como simplemente un extra, es como ahí un adicional, digamos, en términos de resultados va a ser como un 5% de lo que efectivamente te da resultado. Todo el otro 95% viene siendo la alimentación, que viene siendo el entrenamiento, bueno, la alimentación correcta en términos de lo que estás comiendo en el día, y también el entrenamiento. Entonces los suplementos no son indispensables, efectivamente tú puedes lograr el resultado físico que quieras sin suplementos, pero si vas a tomar suplementos, lo que yo recomiendo como tal sería proteína en polvo, que al final incluso no lo considero yo un suplemento en sí, porque es como otro alimento más. Y lo que sí son suplementos ya que igual recomiendo serían creatina, si es que puedes, si es que estás entrenando con intensidad, y lo otro pueden ser multivitamínicos en tal caso que no tengas una alimentación tan variada en cuanto a vegetales, ensaladas, digamos, frutas, verduras. Si no tienes una alimentación como tan variada en ese sentido, entonces un multivitamínico puede ser útil. Además, algo que también puede ayudar es la cafeína, para tener un mejor rendimiento. No va a tener tantos problemas si al final, mientras que no consumas tanto en tan exceso cafeína, digamos café con cafeína, da lo mismo, lo puedes incluir porque te va a hacer mejorar el rendimiento, tanto para entrenar o para el día a día. Entonces con eso no hay mucho inconveniente, pero esos serían como los suplementos que recomendaría. Cualquier otro, en verdad, lo veo que no es necesario directamente. La gran mayoría de las personas no las necesitan. Es más que todo puede ser para temas de deportista, eso ya directamente. Pero para la persona del normal, digamos que simplemente quiere estar en forma, quiere tener buena energía, quiere tener un cambio físico, simplemente en verdad de suplementos, primero no es indispensable, entonces no tienes que ocuparlo. Pero si vas a ocupar, siempre lo primero sería la proteína en polvo, que te va a hacer que puedas fortalecer los músculos, puedas mantener las ganancias musculares, puedas sentirte más saciado. También es importante que cuando uno come más en proteína se siente más saciado, y además esto ya te va a ayudar como a que si estás más saciado te ayuda a que comas menos, y si comes menos por lo general vas a tender a perder grasa, además que estás construyendo esa masa muscular. Entonces, mientras que tú cumplas de los suplementos, lo primero es con la proteína, no necesitas comprar la proteína en polvo, pero en este caso es una buena ayuda. Lo siguiente sería, en este caso de los suplementos que recomiendo, la creatina. La creatina es muy buena para generar un mejor rendimiento cuando estás entrenando. Y lo último sería ya de repente multivitamínicos, si no cumples una buena alimentación tan variada, en sentido de frutas, verduras, para complementar ahí con vitaminas, minerales. Y el otro sería la cafeína, en tal caso que te guste el café. Tampoco hay un café con cafeína o cafeína ya directamente para entrenamiento, que es los típicos preentrenos, no hay ningún inconveniente. Eso sí, de repente te genera como una más baja de energía, porque cuando uno toma la cafeína, entonces en ese momento efectivamente como que sube tu nivel de energía, te sientes con más rendimiento, pero puede pasar que después a las horas ya te sientes como con más bajón. Eso también es un efecto como secundario de la cafeína, pero ahí depende si a ti te acomoda o no te acomoda. Entonces eso en cuanto a los suplementos, eso es lo que uno tiene que saber de los suplementos, de si debes que tomar suplemento o no. En verdad va a depender de ti. Lo primero es que estés cumpliendo con una buena cantidad de proteína en el día: pollo, pescado, carne, huevo, lácteos. En todas las comidas siempre deberías tener como una buena porción de proteína. Y después ahí puedes pensar, ¿será que necesito? Bueno, si no estoy comiendo una buena cantidad, entonces voy a ir a tomarme la proteína en polvo, que al final es como otro alimento alto en proteína. Y ya los otros serían suplementos como, bueno, por ejemplo, están los típicos quemadores de grasa, muy típicos, muy famosos, que vendría a ser como otro preentreno. Simplemente es un alimento alto en cafeína, que lo que va a hacer es que empiece a estimular más el cuerpo, que empiece a gastar más calorías, digamos. Entonces, por eso sería como los temas de quemador de grasa, porque hace como un poco más de elevar, que se quemen un poco más de calorías y te activa más y te mejora el rendimiento para entrar. Pero tampoco, yo de la verdad no es algo que use,
tampoco lo he usado y tampoco lo voy a usar. ¿Por qué? Porque no es necesario. Igual que la cafeína, si no es para tomar café, que de repente te guste tomar café, yo en verdad no la aplico ni la uso. Entonces es algo que no tienes por qué tomar. Entonces, sabiendo todo el tema de la alimentación, cumpliendo como con eso, sí o sí tienes un 100% de seguridad de que vas a rebajar o de que vas a aumentar masa muscular según el objetivo que tengas. Siempre y cuando respetes esto, siempre y cuando respetes el tema de la energía. Si yo gasto tanta energía y como tanta energía, si como menos energía de la que gasto, voy a rebajar independientemente de lo que como. Si como la misma energía que gasto, voy a mantener mi peso. Por eso es que muchas personas nunca tienen avances, porque comen la misma energía y no saben por qué no rebajan, aunque coman saludable. Y si ya como más energía de la que necesita mi cuerpo va a usar la que necesita y el resto la va a almacenar, y ahí es cuando vas a aumentar grasa. Entonces por eso al final es que uno rebaja, se queda estancado o aumenta el peso. No hay más. Y lo otro vendría a ser el entrenamiento importante. Bueno, toqué el tema de los suplementos, también te va a servir en este caso, sobre todo la proteína en polvo. Eso es útil en caso de que no tengas una alimentación tan alta en comida de proteína. Y ya finalmente lo último, lo más importante para cualquier proceso, siempre va a ser el tema de la mentalidad. Si no tienes una mentalidad correcta, si no tienes desde antes el conocimiento como de la mentalidad para mantenerte firme durante un proceso, entonces siempre lo terminas dejando, que es algo que a la gran mayoría de las personas le pasa, y a mí también me pasaba. Sobre todo lo que más me pasaba era que comenzaba y quería ver resultados como una semana, y después, como obviamente no vas a ver resultados en una semana, entonces siempre terminaba abandonando, y además porque era un proceso que no era soportable. Entonces por eso es tan importante tener una mentalidad a largo plazo, digamos a mediano plazo, a largo plazo, en que yo sé que voy a tener que hacer durante un tiempo, durante unos meses, voy a tener que de repente ser un poco más estricto en algunas cosas. Por eso igual es importante saber qué es lo que tienes que comer, todas las cosas que tienes que comer y que puedes incluir sin un inconveniente. Pero yo sé que tengo que ser de repente un poco más estricto en algunos sentidos, darme menos flexibilidades. Y después, cuando ya termine ese proceso, me voy a poder dar algunas que otras más flexibilidades. ¿Por qué? Porque por la energía. Si yo quiero bajar grasa, si yo quiero perder grasa, la energía que gasto, la energía que como, tengo que comer menos energía. Ya después, cuando quiera mantener mi peso, puedo comer toda esta energía que dejé de comer. Entonces va a ser mucho más fácil. Pero por un tiempo, por lo mínimo, 2 meses, voy a estar sabiendo que voy a estar en un proceso en que voy a perder grasa, y ese proceso voy a restringirme un poco más en ciertos alimentos, voy a restringirme un poco más, pero igualmente incluyendo cosas que te gusten. Entonces, si yo tengo esa mentalidad de que voy a estar 1 mes, 2 meses, voy a estar firme, y además de saber desde antes, ya que tengas como eso en la mentalidad de que sí o sí lo vas a hacer, o sea que no vas a tolerar volver a fracasar, de que no vas a tolerar quedarte así gordo, de que no vas a tolerar quedarte así flaco, no vas a tolerar no vas a tolerar seguir en eso, porque cuando tú toleras en donde estás, simplemente lo aceptas, te conformas y te mantienes así, o sea, no hay ningún cambio, no generas ningún cambio. Pero lo más importante es dejar de tolerar esa situación que te molesta, y por eso es algo que yo digo bastante, que tienes que recordar por qué, sobre todo el por qué. Esa es la razón más importante. Lo más importante es la razón, el por qué. ¿Por qué quieres rebajar? Si es que quieres rebajar, digamos, si estás gordo, ¿por qué quieres rebajar? O si estás muy flaco, ¿por qué quieres aumentar masa muscular? O sea, ¿cuál es la verdadera razón? ¿Cuál es ese por qué por qué quieres lograrlo? O sea, el motivo. Y sobre todo tiene que ser algo importante. No simplemente por el hecho de, no es que quiero entrenar por rebajar o quiero entrenar por crecer masa muscular. ¿Por qué? Porque eso no es algo importante, eso no es algo significativo. Pero cuando buscas una razón significativa, cuando buscas una razón importante, como por ejemplo, ¿qué me pasaba a mí? Yo me sentía con vergüenza, digamos, de mi propio cuerpo, me sentía mal al verme al espejo, tenía las tetas caídas, típico de gordura, o la panza, la barriga. Entonces, esas son cosas que me molestaban y me hacían sentir con baja confianza, con inseguridad, y eso ya era un porqué importante, o sea, ya eso era bastante motivante. Entonces siempre recordar como por qué es que lo vas a hacer. Es que ya no quiero estar más en esa situación, ya no quiero seguir estando gordo, ya no lo voy a soportar, ya no lo voy a tolerar. Entonces cuando tú recuerdas todo el tiempo por qué lo quieres hacer, por qué es que lo estás haciendo, cuando recuerdas todo el tiempo por qué es que lo estás haciendo, se hace mucho más fácil mantenerte constante, porque las personas fracasan cuando se olvidan de qué es lo que quieren, se olvidan de qué es lo que querían lograr y se olvidan hacia qué querían lograr. Entonces siempre es súper importante tener como ese pensamiento de por qué lo estás haciendo, cuál es ese dolor que te motivó verdaderamente a entrenar, a mantenerte constante con la alimentación, siempre mantenerlo presente acá, de
ya no voy a fracasar porque ya no quiero ser más gordo, porque me va a sentir inseguro, porque me va a sentir mal, porque me da vergüenza como veo, porque me pongo la ropa y me incomoda cómo me queda la ropa. Entonces todas esas cosas hay que estarlas recordando y hacia dónde estoy apuntando. Estoy apuntando a, bueno, ya verme en esa posición en que ya lo logré. Siempre estoy con el objetivo en la mira de que ya lo logré, ya bajé, ya rebajé, ya estoy en esa menor cantidad de kilos, digamos, ya bajé esos 10 kilos y siempre con una certeza de que sí o sí lo vas a lograr, de que sí o sí, independientemente de lo que pase, vas a lograr estar en ese punto. Entonces, súper importante, siempre, o sea, recordar cuál es ese dolor, qué es verdaderamente lo que te motiva a comenzar, qué es lo que verdaderamente te hizo como ya ese punto de inflexión en que sí o sí decidiste comenzar a hacer un proceso de perder grasa, comenzar un proceso de aumentar masa muscular, que es exactamente ese punto, ese dolor, pero central, que sea súper importante, algo verdaderamente significativo que te mueva. Y lo otro es ver hacia dónde quieres llegar, o sea, ya verte en esa misma posición, que eso es una técnica de visualización en la que ya tú te ves logrando ese objetivo. Si de repente quieres bajar 10 kilos, entonces te piensas ya directamente cuando estés en esa posición que bajaste los 10 kilos, cómo se va a ver el peso, que el peso ya va a decir, no sé, 70 kilos, 60 kilos, 80 kilos, o el peso que quieras tener. Entonces, si tú te mantienes todo el tiempo con esto constante, en que te recuerdas por qué comenzaste y hacia dónde vas, desde dónde vienes y hacia dónde vas, de dónde vienes y hacia dónde vas a lograr adquirir esa mentalidad de consistencia. Porque, como dije anteriormente, las personas fracasan cuando se olvidan de qué es lo que quieren hacer. Las personas fracasan cuando se olvidan de hacia dónde querían llegar. Porque al final, con el trajín del día a día, con el estrés del día a día, con las cosas que van pasando, se te olvida cuáles eran tus planes, te cansaste, digamos, quedaste más cansado del día, del trabajo. Entonces se te olvida qué es exactamente lo que querías hacer. Entonces, los puntos centrales siempre son 3. Lo primero es saber sobre alimentación. Porque cuando sabes sobre alimentación, puedes hacer un proceso mucho más fácil, llevadero y que además sea correcto. Porque no es comer saludable, es comer enfocado a ese objetivo. Lo segundo, el entrenamiento. Es súper importante el pilar de entrenar. Te va a hacer fortalecer, te va a hacer sentir mejor, con más energía, te vas a sentir más activo, va a ser más fácil que cumpla con la alimentación, con todo, y además te va a hacer gastar más calorías, perder más grasa. Y el tercero, y el último, es esa mentalidad, primero, de consistencia, de saber que vas a tener que tener un proceso un poco más llevadero, un proceso de unos meses, por lo menos, para que tengas un buen resultado. Y lo segundo es recordar siempre en la mentalidad, saber, dejar de tolerar la posición en la que estás, lo que ya no quieres más, lo que ya no quieres seguir soportando, digamos, estar gordo, estar flaco, o de repente que te incomode cómo te ves, cómo se te ve la ropa. Eso, dejar de soportarlo, recordar ese dolor bastante, como siempre, todos los días, que eso es lo que te va a motivar a que después empieces a entrenar, cumplas todos los días con el entrenamiento y además que sea más fácil después el proceso para soportarlo el tiempo que tengas que estar. Y además viendo hacia dónde quieres estar, o sea, y ya sintiendo que lograste ese resultado, sobre todo sentir que ya tienes ese resultado que quieres lograr, esos 10 kilos menos, esa masa muscular que quieres construir, que ya lo lograste. Siempre tienes que sentir que ya lo lograste. Cuando dominas estos 3 puntos, ya, o sea, literalmente estás del otro lado y el resultado es inevitable. Por eso es que cada vez que yo voy a comenzar un proceso de pérdida de grasa, de aumentar masa muscular, sé 100%, con un 100% de certeza que lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque domino estas 3 áreas, domino lo más importante, que es la alimentación, el entrenamiento y la mentalidad. Cuando tú dominas estas 3 áreas, sí o sí tienes un resultado garantizado, o sea, 100% garantizado. No tengo ninguna duda de que sí o sí voy a lograr ese objetivo. Y esa es la misma certeza que tú deberías tener. Ahora, ¿cómo logras esa certeza? Obviamente va a ser educándote en el tema de la alimentación, educándote en el tema del entrenamiento y educándote en el tema de la mentalidad. Cuando dominas estos 3 puntos, ya puedes finalmente lograr el resultado que quieras. ¿Y dónde consigues esto? Digamos, ¿cómo te educas de esto? ¿Cómo mejoras todos estos puntos? Cuando tienes ese apoyo, cuando empiezas a estudiar de alguien, cuando empiezas a apoyarte de alguien. Por ejemplo, eso al final es lo que yo hago. Yo, en su momento, cuando quería rebajar, cuando quería empezar a aumentar masa muscular, cuando no tenía conocimiento de nada, entonces empecé a estudiar, empecé a apoyarme de personas. Que eso es exactamente lo mismo que ahora hago con las personas que entran a mi coaching. Al final, que lo que hago, que les doy ese apoyo, en el sentido de educarlo en el tema de alimentación, educarlo en el tema de entrenamiento y educarlo en el tema de la mentalidad y sobre todo el seguimiento y el apoyo constante. Al final, lo que le necesitan las personas, lo que necesitas en verdad es ese seguimiento de alguien que esté como dándote los consejos, dándote las indicaciones
de cuál es la forma más fácil de hacerlo, y además que esté ahí pendiente, que al final eso es lo que hago con mis alumnos actuales en mi coaching. Entonces, esos son los puntos más importantes: el tema de la alimentación, entrenamiento y mentalidad. Y para lograr tener como todo esto dominado, siempre es importante buscar una referencia, buscar a alguien que te apoye, buscar a alguien que te haga seguimiento. Cuando tienes ya todo esto, el resultado es garantizado al 100%. O sea, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda, en verdad, ninguna inquietud de que cuando tienes esto dominado, al 100% tienes cualquier resultado. Y así es como yo he logrado rebajar, digamos. Cuando quiero rebajar, lo logro gracias a todo esto. Cuando quiero crecer masa muscular, lo logro gracias a todo esto. Y así es como tú también lo puedes lograr. Así que lo más importante, primero, siempre va a ser que comiences. O sea, que sí o sí, que independientemente de la situación en la que estás, que comiences a hacerlo. Así sea, intentarlo. Así hayas fracasado muchas veces, intentarlo. Porque va a llegar un momento de que tanto que lo intentas, que el universo te lo da. O sea, que sí o sí llegas a ese punto. Yo muchas veces intenté rebajar y al final siempre fracasaba. Pero cuando ya de tanto intentarlo, o sea, de tanto insistir, siempre buscaba alguna otra forma. O sea, siempre buscaba una forma de mejorar, siempre buscaba una forma, bueno, después fui entendiendo, es que puedo mejorar con la alimentación, descubrí todo este tema de la alimentación, después fracasé, pero lo vuelvo a intentar, bueno, el tema del entrenamiento es importante, después fracaso y lo vuelvo a intentar, mira, descubrí este tema de la mentalidad. Entonces cuando lo sigues intentando, en algún punto sí o sí tienes que lograr ese resultado. O sea, porque insistes tanto, que Dios te da el resultado. Solamente la persona que abandona es la que nunca llega al resultado. Pero si tú te mantienes, lo intentas, bueno, fracasas, no importa. Lo vuelves a intentar, fracasas, no importa. Lo vuelves a intentar. Hay un punto en que sí o sí el universo te premia de tanto insistir. O sea, para el que pone el trabajo, para el que siempre se esfuerza, siempre llega el resultado. Te digo, pasa 2 meses, por ejemplo. 2 meses intentando comiendo la alimentación correcta, entrenando entrenando. Si tú cumples eso todos los días, ¿crees que hay alguna forma de no tener resultados? Es imposible. ¿Por qué? Porque cuando haces los pasos necesarios, el resultado es inevitable. Y así funciona con todo. O sea, si tú te mantienes constante con el entrenamiento y cumpliendo la comida que tienes que comer todos los días y pasas 2 meses en eso, 3 meses en eso, tienes resultados garantizados al 100%. Y así te pasa para todo lo demás en la vida. O sea, si tú lees todos los días, el libro, puedes terminar un libro completamente, o sea, en un mes. Y así sucesivamente para todo. Si tú te pones a estudiar inglés todos los días, quieres aprender un idioma, no sé inglés, y estudias inglés todos los días, de que llegas a aprender inglés, llegas. Y ni siquiera te das cuenta cómo, pero en algún punto llega ese momento en que de tanto que lo haces, llega ese resultado. Entonces, siempre hay que tener una mentalidad a un poco de largo plazo, digamos, mediano plazo, en verdad, a un poco de mediano plazo, y saber que, bueno, da lo mismo. Yo, si cumplo hoy, bien, o sea, ya con eso me puedo sentir satisfecho. Si cumplo hoy con la alimentación y con el entrenamiento, me siento satisfecho. Después me levanto mañana y al final, por eso yo digo un reseteo diario. Me despierto mañana y cumplo de nuevo con la alimentación y con el entrenamiento. Bien, ya me siento satisfecho con eso. Y así sucesivamente vas. Es como cuando un rollo de papel, tal cual como un rollo de papel higiénico, le quitas una hoja. Un día que cumples con la alimentación, con el entrenamiento, le quitaste una hoja y no vas a ver cambios, pero ya vas bajando. Le quitaste otra hoja, no vas a ver cambios, pero ya vas bajando. Le quitaste otra hoja, hasta que llega un punto que le has quitado tantas hojas que ni siquiera te das cuenta, pero ahora lo ves distinto, ahora lo ves diferente. Y así pasa también con todos los procesos, tanto físico como cualquier otra cosa. Cuando quieres aprender un idioma, cuando quieres aprender una nueva materia o lo que sea, una nueva habilidad, siempre uno como que cree como que no entiende nada, como que estás estudiando pero no lo entiendes, y así sucesivamente hasta que llega un punto que sin darte cuenta te das cuenta que lo entiendes todo. O sea, que no sabes cómo, pero de alguna forma lo entiendes todo. Así pasa con los cambios físicos, con los cambios de tu cuerpo. Cuando lo haces un día no vas a ver cambios, pero lo haces al día siguiente, tampoco vas a ver cambios. Lo haces al día siguiente, no ves cambios. Lo haces al día siguiente, todos los días vas haciendo un poco, pero llega un momento, al mes, no sé, a la semana, a los 2 meses, en que de repente ves al espejo y ves, wow, cambié, ya logré cambiar. Porque como estás viendo, como la diferencia diaria no va a ser mucha, pero cuando acumulas hoy, acumulas mañana, acumulas al día siguiente, vas haciendo puras victorias diarias, cuando ya pasaste un mes, esos 30 días cumpliendo, ¿qué es lo que va a pasar? Efectivamente va a haber resultados, va a haber un cambio.
y por eso siempre tienes que pensar en cumplir en el día. Yo me enfoco, por ejemplo, en cumplir en el día, y con eso me puedo sentir satisfecho. Al día siguiente cumplo y con eso me siento satisfecho. Al día siguiente cumplo y me siento satisfecho. Así sucesivamente hasta que yo sé que voy a llegar a tener un cambio. Por eso el enfoque es saber que tienes una mentalidad de mediano plazo para lograr un resultado, pero con el enfoque en el día. Cuando tú te enfocas en el día, simplemente te pones actividades del día. Hoy tengo que cumplir con entrenar, hoy tengo que cumplir con alimentarme correctamente. Cuando tú ya cumples con esas dos cosas, bueno, en ese sentido también le vas agregando las cosas del día a día, en tu trabajo, lo que sea, pero un enfoque del día. Yo voy a cumplir esto y listo. No me voy a preocupar por más nada. No me voy a preocupar, no es que no rebajé hoy, no me preocupo por eso. Me ocupo, mejor dicho, simplemente por cumplir lo que tengo que hacer en el día, cumplir lo que tengo que hacer mañana, cumplir así sucesivamente. Y cuando el momento que menos te lo esperes, o sea, sin esperarlo, vas a ver que vas a tener resultados. Y en ese momento te vas a sentir orgulloso de saber que todo ese esfuerzo que estás haciendo, todo ese esfuerzo tiene resultado. Así que eso es lo más importante, siempre va a ser. Lo primero, bueno, que sepas de alimentación, que sepas de entrenamiento. Lo segundo, y lo tercero, que mantengas una mentalidad correcta para que puedas tener resultados. Y sobre todo, en verdad, lo más importante es ese tercer punto de la mentalidad, porque incluso teniendo el conocimiento excelente de alimentación, teniendo el conocimiento excelente de entrenamiento, puedes ni siquiera hacerlo. A mí me pasó, cuando ya tenía dominado el tema del fitness, del entrenamiento, que ya sabía a la perfección lo que tenía que hacer, de la rutina, de entrenamiento, de la alimentación también, ya tenía dominado lo que tenía que hacer. Igualmente llegó un punto en que lo dejé de hacer completamente, dejé de entrenar, dejé de alimentarme correctamente, igualmente engordé y llegué a mi peor posición, a mi peor punto. ¿Pero por qué? Porque no tenía controlado la última parte, la parte principal, que era la mentalidad. Y cuando fui fortaleciendo mi mentalidad, bueno, cambiando cuál era el motivo, ahí es importante, cuál es el motivo por el que estoy haciendo las cosas, cuál es el motivo por el que estoy entrenando, cuál es el motivo por el que estoy al final comiendo bien. Cuando cambié esa razón, ese motivo, ahí fue que logré empezar a tener el físico, digamos, estar en forma todo el año, de este año completamente, todo el año he estado en forma, pero porque he logrado cambiar esa parte central, que es la mentalidad. Antes siempre fracasaba, ahora ya no, y gracias a eso me mantengo en forma y siempre voy mejorando y más y más y más. Así que eso es lo más importante de este live que te puedo comentar. Siempre dominar tu alimentación te va a ayudar a que sea fácil el proceso. Entrenar te va a ayudar a que puedas perder más grasa fácilmente, a sentirte mejor, con energía, te sientas más activo, que eso es importante, sentirse bien, eso siempre es importante. Y lo último es controlar tu mentalidad, que eso lo vas a lograr cuando te mantienes constante, cuando eres perseverante, cuando te rodeas de personas que también tienen esa perseverancia, esa constancia, esa disciplina, y empiezas también como a desarrollarte personalmente. Así que esos son los 3 puntos y, como te digo, el más importante es la mentalidad. Así que espero que te haya ayudado este live, este conocimiento que he adquirido por bastantes años. Espero que te haya ayudado. Igualmente, siempre si necesitas ayuda en algo, siempre me puedes escribir a mi directo, digamos, a los mensajes directos, y yo te voy a ayudar sin ningún inconveniente, te voy a ayudar con todo el gusto, porque yo sé lo que es estar intentándolo y no tener resultados, pero llegó un punto en que finalmente tuve resultados. ¿Por qué? Porque logré efectivamente cambiar el tema de la mentalidad, la alimentación, aprendí a comer, aprendí a entrenar y todo eso, a la orden. Así que al final, cualquier duda siempre me puedes escribir directamente a los mensajes. No tengo ningún inconveniente en responder, porque yo sé exactamente lo que se siente intentarlo y no poder intentarlo y creer que estás fracasando siempre, pero llega un punto en que lo logras sí o sí. Así que eso por este live. Nos estamos viendo en cualquier otro live, en cualquier otro video y en cualquier otro contenido.